A ver, funciones inversas. Este tema es muy importante, bastante importante en matemáticas. Y pues bueno, tiene que quedarnos muy bien, muy claro que es una función inversa. Pero para que lo podamos entender, primero tenemos que revisar algunos conceptos muy importantes. Y uno de esos conceptos es el de función 1 a 1. ¿Qué es una función 1 a 1? Miren, aquí está la definición. Se dice que una función es 1 a 1 si a cada valor del rango le corresponde 1 y solamente un valor del dominio. Esa es una función 1 a 1. A ver, vamos a revisar esto. Les pido que pongan atención, porque si yo les pregunto mañana en dónde nos quedamos, quiero que me digan bien, por favor. Si no me dicen bien, quiere decir que no están estudiando. A ver. Yo aquí tengo el dominio y acá tengo el rango. ¿Sí? ¿Sí o no? Profe. Sí, profe. Bien. Sí. Si se fijan, esto es una función, porque a cada elemento del dominio le corresponde uno y solamente uno del rango. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Esto es función, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. A cada elemento del dominio le corresponde uno del rango. Sí se vale que a uno del rango le correspondan dos del dominio. Eso sí se vale. Y eso lo podemos ver en la naturaleza. Lo explicamos, por ejemplo, en el tiro vertical. Sube, baja. Entonces, va a haber dos instantes diferentes en los cuales el móvil tiene la misma altura. ¿Sí o no? Uno cuando va hacia arriba y otro cuando va hacia abajo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Eso sí se vale. Bien. Claro que si ahora tenemos esto, ¿qué pasa? A ver, ¿qué me pueden decir ahora? ¿Qué sucede? Es una función 1 a 1 porque a cada elemento del dominio le corresponde solamente uno del rango y viceversa. Sí, de hecho, el hecho de que a cada elemento del dominio le corresponda un rango, eso es Ajá. Pero también del la rango le corresponde nada más uno del dominio. Lo correcto sería decir que a cada elemento del rango le corresponde nada más uno del dominio. ¿Sí? Cuando a cada elemento del rango le corresponde nada más uno del dominio, entonces es una función 1 a 1. Si se fijan hace ratito, a ver, si por ejemplo fuera así, ya no es 1 a 1. Sigue siendo una función, pero ya no es 1 a 1. Aquí ya sería, no es 1 a 1. Pero, sí se entiende por qué, ¿verdad? Porque hay un elemento del rango que le corresponden dos del dominio. ¿Sí o no? Pero Sí. si lo hacemos así, aquí sí es 1 a 1. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, Sí, profe.
Cuando nosotros estudiamos funciones, vimos que había un criterio para determinar si una función, si una gráfica corresponde a una función o corresponde a una relación. ¿Cómo se llamaba eso? La prueba de la línea vertical. Ok, el criterio o la prueba de la línea vertical, que nos decía que si yo tengo una gráfica y barro con línea horizontal toda la gráfica y esa va a tocar a la suma en un punto, a lo sumo, o sea, como máximo, un solo punto, entonces va a ser una función. Bien, existe el equivalente para determinar si una función es 1 a 1 o no lo es, que se llama el criterio de la línea horizontal. ¿Sí? Si yo tengo la gráfica de una función cualquiera, y si la línea horizontal corta a la gráfica, a lo sumo en un punto, entonces es 1 a 1. Por ejemplo, esta función que viene siendo, ¿esa es una función sí o no? Sí, profe. Es una función cuadrática, es una parábola. Fíjense cómo cumple la línea vertical. Sin embargo, no cumple la línea horizontal, porque si yo trazo una línea horizontal de tal suerte que barro la gráfica, ya la va a cortar en más de un punto. Entonces, no es 1 a 1. ¿Sí? Sin embargo, una función lineal, por ejemplo, una línea recta, sí es una función 1 a 1. Porque cualquier recta horizontal la va a cortar a lo sumo en un punto. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, se entiende. Bien, entonces esa es una función 1 a 1. A ver, entonces vamos a continuar. Bien, aquí está lo que les comentaba, la prueba de la línea recta horizontal, ¿verdad? No es 1 a 1 una función cuadrática, pero una función cúbica sí lo es. Bien, entonces, vamos a ver ahora sí lo que es una inversa. Una función primero que nada, para que sea invertible, o decimos que la inversa de una función es aquella que existe un intercambio. El dominio de la original va a ser el rango de la inversa y el rango de la original va a ser el dominio de la inversa. Existe un intercambio entre estos conjuntos. Por eso es que si la función inversa es una función, significa que para que una función tenga inversa, o sea, invertible, debe de ser una función 1 a 1. Si no es una función 1 a 1, no va a tener inversa. Sin embargo, vamos a ver aquí que podemos hacer algunos ajustes. Pero primero que nada hay que explicar bien cómo es esto. Vamos a suponer que yo tengo f de x. ¿Sí? Sea f de x una función 1 a 1. ¿Sí? ¿Qué significa que sea una función 1 a 1? Que a cada elemento del rango
Aquí está, dominio de f de x, rango de f de x. Entonces significa que cada elemento del rango le corresponda nada más uno y solamente uno del dominio. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ok. Entonces, si f de x es una función 1 a 1, entonces es invertible. ¿Qué significa que sea invertible? Que tiene inversa. ¿Sí? Bueno, lo voy a poner así. Es decir, tiene una función inversa, que le voy a llamar f menos 1 de x. Ese superíndice menos 1 significa función inversa, no es exponente. Entonces, una función inversa, que se denota de esa manera, cuyo dominio y rango son el rango y dominio respectivamente de f de x. Es decir, este es el dominio de f de x. Aquí pues obviamente tengo elementos. Podemos decir incluso que en una función 1 a 1, tanto su dominio como su rango son del mismo tamaño. ¿Sí? Si no, de otra manera, pues no podría haber esa correspondencia unívoca. Bien, entonces tengo aquí f de x, su dominio y su rango. Es una función 1 a 1. Entonces, su inversa, que se representa de esta forma, va a tener un dominio que va a ser el rango de la función original. O sea, el dominio de f de x es el rango de la inversa y el rango de f de x va a ser el dominio de la inversa. ¿Sí se entiende? Se intercambia. Se intercambia el dominio por el rango, respectivamente, en estas dos funciones. ¿Ok? ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. Ahora, vamos a ver algunas propiedades importantes acerca de la función inversa. Miren, aquí está lo que les comentaba. Si f de x es una función 1 a 1 con dominio x mayúsculo y rango y, la inversa es la función g con dominio y rango x, para el cual se cumple esta composición. Esto es lógico. Es lógico. ¿Qué es lógico? Es lógico que f de su inversa sea igual a x y que la inversa de ella sea x, ¿sí? O sea que inversa composición f me da x y f composición su inversa me da x. ¿Quién es x? ¿Quién recuerda quién es x? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El dominio, la abscisa o...? Se llama función identidad, ¿no? Porque estamos hablando de funciones. ¿Sí o no? Ah, ok. Bueno, ¿Sí? Bien. Claro que es la abscisa, pero como función es la función identidad. Bien. Ahora, vean, ya explicamos lo de la notación. Esta notación la utilizamos para representar la inversa. No es un exponente, ojo, no es un exponente. Y aquí hay algunas propiedades.
El dominio de la inversa es el rango de la función. El rango de la inversa es el dominio de la función. La función inversa también va a ser una función 1 a 1. La inversa de la inversa es la función y la inversa de una función es única. Esta propiedad 5 es muy importante, de hecho es un teorema, y se llama teorema de la unicidad de la función inversa. Es decir, una función invertible solamente va a tener una y solamente una inversa, no puede tener varias, solamente va a haber una. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el método para encontrar la inversa de una función? Miren, es una receta prácticamente, es decir, una listita de pasos que hay que seguir. No es difícil obtener la inversa de una función, ¿sí? Y los pasos son los siguientes. Supón que y es igual a f de x y que es una función 1 a 1. Entonces, para encontrar su inversa, número 1, represéntala como y igual a f de x. Despeja x en términos de y en caso de ser posible. Y obviamente lo que se va a obtener es x igual a la inversa. Y el último paso es que en vez de x la pongas como y. Y de esa forma vamos a representar al chorizo que obtuvimos como una función de x. Ahorita se los voy a explicar con un ejercicio. Bien, ahora, existe una relación entre la gráfica de una función y su inversa. Prácticamente, la relación es la siguiente. Recuerden que la función de la inversa me da la función identidad y, de la misma manera, la inversa de su función original me da la función identidad. Por lo tanto, la gráfica de una función con respecto a su inversa va a ser el reflejo, vean, el reflejo con respecto a la función identidad. Si se fijan, yo aquí tengo una función f de x, ¿sí? Y tengo a la función identidad. Entonces la gráfica de la inversa va a ser el reflejo de la función original con respecto a la función identidad. Si se fijan que se refleja, ¿verdad? Se están reflejando. No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Aquí lo podemos ver más fácilmente. Yo aquí tengo la función cúbica, aquí en el inciso A, y su inversa va a ser la función raíz cúbica. Vean. Entonces, si yo superpongo estas dos gráficas, fíjense cómo me van a quedar superpuestas. Es decir, una es la gráfica de la otra reflejada con respecto a la función identidad. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ok, ahora aquí viene un tema muy importante que se llama dominios restringidos. ¿Qué es esto? Bueno, a ver. Ya que vimos todo esto, les pregunto, ¿quién es esta función? ¿La inversa del coseno? No. ¿Quién es esta función? Ah, la ¿Quién? función original. ¿La función original? O... No, a ver, voy a dejar de compartir para que lo vean bien. A ver. ¿Quién es esta función? No. ¿f de x o la función original?
¿o no? ¿Por qué se complican tanto la vida? ¿Quién es esta función? Trigonométrica, ¿no? Seno de X. Es la función seno de x, ¿no? Ajá, Sí. seno de X. Bien. Si yo hago la gráfica de la función seno de x, más o menos la gráfica de la función seno es así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Luego, profe. Profe. bien. La pregunta ¿es una función 1 a 1? No, profe. No. No, profe. ¿Por qué no es una función 1 a 1? Porque si se hace la prueba de la recta horizontal en más de un punto. Exactamente, no es 1 a 1. No es una función 1 a 1. Sin embargo, yo sé que existe su inversa. Su inversa es la seno inverso o la arcoseno, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Cierto, profe? Yo sé que existe la función seno inverso o arcoseno y fácilmente se cumple esto. El seno de la seno inverso es x y el seno inverso del seno de x es x. Es decir, son funciones inversas. ¿Sí se entiende? ¿Cierto, profe? Quiere decir que el seno es invertible. Entonces, supuestamente, si es invertible, tiene que ser 1 a 1. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ahí les va la respuesta. Si tú tienes una función que no sea 1 a 1, puedes encontrar su inversa, pero solamente en un intervalo donde sí sea 1 a 1. Es decir, si una función no es 1 a 1 en su dominio, puede que sea 1 a 1 en una parte de su dominio, en un intervalo de su dominio. Y en ese intervalo, como es 1 a 1, sí es posible que encuentres su inversa. Y obviamente va a ser su inversa nada más en dicho intervalo. ¿Sí se entiende o no? Podría ser de 0 a pi sobre 2, ¿no? Por ejemplo, exactamente, vamos a ver. Si ustedes se fijan, en el intervalo de menos pi medios a pi medios, sí es 1 a 1. ¿Sí están de acuerdo que ahí sí es 1 a 1? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. En ese intervalo sí es invertible. Sin embargo, no es el único. Hay más intervalos en los que es 1 a 1. Por ejemplo, es 1 a 1 de bien. Es que tengo más colores acá. Sin embargo, también es 1 a 1, por ejemplo, de pi medios a 3 pi medios. ¿Sí están de acuerdo que en este intervalo también es 1 a 1? Sí, Sí, maestro. profe. Sí, profe. ¿Verdad? También es 1 a 1 de
también es 1 a 1. De 3 pi medios a 5 pi medios. Ahí también es 1 a 1. ¿Sí o no? Entonces, ahí también es invertible. Sin embargo, en el intervalo de 0 a pi, no es 1 a 1. ¿Sí están de acuerdo? Ahí no es invertible. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, Por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrada. ¿Esa función es 1 a 1? no, No. profe, No, no lo es. No. Sin embargo, si es 1 a 1, de 0 a infinito, o de menos infinito a 0. ¿Están de acuerdo? Ahí sí es Sí. 1 a 1. Y por lo tanto, ya sea en este intervalo o en este intervalo, sí puedo encontrar su inversa. Ahora, yo estoy aquí diciendo el intervalo más grandote. Porque, por ejemplo, si yo lo hiciera más chiquito, por ejemplo, de 1 a 10, en el intervalo es 1 a 1. Y por lo tanto, en ese intervalo también puedo encontrar la inversa. Pero obviamente el intervalo más grandote es este. De la misma manera que de menos pi medios a pi medios, es el intervalo más grandote en el cual la función es 1 a 1, aun cuando no es el único, porque todos los demás son del mismo tamaño. Si se fijan, el tamaño es que es de pi, pero obviamente tiene que tener ese orden para que sea 1 a 1. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Luego, Maestro. sin embargo, también es 1 a 1 en el intervalo de pi octavos a pi medios. ¿Están de acuerdo que también en este intervalo es 1 a 1, verdad? Nada más que es un intervalo más chiquito. Pero el más grandote sería, por ejemplo, de aquí a acá, aunque también los demás. ¿Se entiende o no? sí, profe, Profe. Entonces, sí, eso profe. que se está viendo allí se llama restricción del dominio. Es decir, una función que no es 1 a 1, podemos definirla como 1 a 1 en un intervalo determinado. Y eso es lo que viene aquí en su libro. Dominios restringidos. ¿Sí? Bien. Dominio restringido. Dice, para una función que no es 1 a 1, puede ser posible restringir su dominio de modo que la nueva función que consta de f definida sobre ese dominio restringido sí sea 1 a 1 y de esa forma tenga función inversa. Y es lo que sucede, por ejemplo, con las parábolas, las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas no son 1 a 1, sin embargo, restringiendo su dominio, sí lo van a hacer, y por lo tanto, en ese dominio sí va a haber su inversa. Y es lo que vemos, por ejemplo, con las trigonométricas inversas. Mira, aquí está, ¿verdad? La función seno. Ahora, ¿por qué la función seno te dice de menos pi medios a pi medios? O sea, el que sacamos aquí, pero los demás no. Lo que pasa es que las funciones trigonométricas, como son periódicas, siempre toman en cuenta el intervalo que sea más cercano al origen. Por eso es que te va a decir que es de menos pi medios a pi medios. ¿Ok? Y ahí puedes sacar su función inversa. Mira, aquí está. Es el seno inverso o el arco seno. Bien. También está, por ejemplo, con la función coseno. ¿Sí? La tangente también. Es una función que no es 1 a 1, pero, vean, aquí está la gráfica de la función tangente. No es 1 a 1, pero de menos pi medios a pi medios sí es 1 a 1. ¿Sí se fijan? Entonces ahí sí puedo encontrar la tangente inversa. ¿Ok? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y aquí son Sí, unas profe. cortinas. Entonces, profe,
se podría decir que toda función, ya sea en su dominio o restringiendo el dominio, son funciones uno a uno. A ver, buena pregunta. Vamos a ver. Va de nuevo. O sea, tú dices que toda función entonces es invertible aun cuando se restringe el dominio. Ajá, ya sea en el dominio original o restringiendo el dominio. Ok. Bueno, esto que preguntas generalmente se va a cumplir. Sí, generalmente se va a cumplir. Por ejemplo, en el caso de una función constante, a ver, f de x igual a 3. Esta función es una función que Constante. Constante. es una función constante. Muy bien. Es una función, ¿estás de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Sí. Bien. Si yo hago la gráfica de esa función constante, va a ser una línea recta horizontal. Entonces, esa función, ¿cuál es su dominio de esa función? Todos los reales. Los ¿no? dos. Reales. Pero en todos los reales, nunca va a ser 1 a 1. Perdón. En todo lo real, sí, nunca es 1 a 1. ¿Sí estás de acuerdo? Es decir, este tipo de función no existe no puedes restringir su dominio para que sea 1 a 1. Por eso es que las funciones constantes no son invertibles, porque si fueran invertibles serían rectas verticales y ya romperían con la definición de función. O sea, te estoy dando un ejemplo de una función donde no es posible restringir el dominio. ¿Sí estás de acuerdo que en las constantes no es posible hacerlo? Esas funciones no son invertibles. Pero cualquier otra donde sí sea posible restringir su dominio, en ese intervalo del dominio restringido sí va a tener inversa. Pero no todas son invertibles. Por ejemplo, las constantes, pues no. Pero si tomamos un punto de la línea horizontal, dejaría de ser función, o sea, hacer tan pequeño el intervalo que sean idénticos. Es que en una función constante nunca va a ser 1 a 1 en ningún intervalo. No es posible. ¿Por qué? Pues porque el dominio siempre es el mismo valor. Entonces, ¿de qué manera vas a restringir el dominio si siempre va a ser el mismo valor que es único? Entonces, por ejemplo, las funciones constantes no serían invertibles. Porque estás relacionando todos los reales con un solo valor, con un solo número. ¿Sí se entiende? Sí, se entiende, profe. Ok, bueno, pues vamos a dejarle aquí. Continuamos el día de mañana, que estén bien. Pónganse a estudiar, les voy a terminar de subir los vídeos. Yo espero hoy, junto también con el nuevo material, y estamos en contacto. ¿Sale? Sale, profe. Que estén bien. Dios mediante. Profe. Dios mediante. Profe, Profe, mañana una pregunta. ahorita no estoy con usted.